Amigos de Canaco, Veracruz, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Productividad del Capital Humano con Psicoexistir. En este programa tenemos una combinación de psicología y administración para poder otorgar cierto tipo de ideas y conceptos que pueden ayudar a que nos llevemos mejor dentro de las empresas. Dueño y empleados, capital humano en conjunto, personas a las que atendemos como clientes, en general, ese aspecto humano dentro de cualquier organización y que interactúa con otras personas. La productividad del capital humano. En esta ocasión tenemos un tema que es amplio, se puede dispersar mucho, pero vamos a tratar de centrarnos en la parte humana en este primer episodio del programa y en la parte empresarial en el segundo, como es nuestra costumbre en esta programación. Tenemos las inteligencias múltiples. Normalmente escuchamos si un niño o un adulto es inteligente y se refiere principalmente a un tipo específico de inteligencia. Sin embargo, en el campo de la psicología, en el campo de las empresas, en la educación, existen otros conceptos que no son el típico de la inteligencia. Entonces vamos a desglosar todo esto, vamos poco a poquito a ir aclarando de qué se trata. Por ejemplo, los psicólogos aplicamos pruebas de coeficiente intelectual y podemos definir que una persona tiene un CI o un IQ elevado, o término medio, o es inferior, qué sé yo. Pero muchas personas se dejan llevar por un número, por un coeficiente intelectual, o porque normalmente se habla de la inteligencia de razonamiento, la inteligencia de los procesos cognitivos, de la memoria, y entonces la gente dice, este niño es muy callado, este niño es muy bien hecho y es muy inteligente, o aquella niña de igual manera se comporta muy bien y es muy inteligente. Y luego, cuando un niño o una niña, cuando los adolescentes se comportan medio alocados, medio locochones, decimos, o cuando tienen muchas actividades, a veces no se contempla esa inteligencia y entonces no se les menciona que sean inteligentes. Esta es una falsa percepción porque no depende de un número y no depende solo de los elementos cognitivos para saber si alguien puede considerarse inteligente o no. Por otro lado, en esta parte del programa que nos referimos al aspecto humano, hay que enfatizar que no debemos discriminar a quien creamos que no es inteligente, porque es muy común que se utilizan términos peyorativos para la persona que consideramos no es inteligente. Bobo, tonto, mensa, loca, diferentes conceptos que no deben decirse a los niños, a los jóvenes, entre familia, ¿ok? Evitar ese tipo de conceptos, porque además, ¿quiénes somos nosotros? Si alguien no es psicólogo, ¿verdad? Como para poder definir si es inteligente o no la otra persona. Entonces, no apliquemos ese tipo de palabras, ese tipo de términos con las personas. Bien, entonces, ¿por qué decimos que inteligencias múltiples? Entonces, porque no solamente se trata de resolver problemas matemáticos, de tener una buena calificación en física, en química, sino es el hecho de contemplar múltiples áreas del desarrollo del ser humano. Ya el concepto de inteligencias múltiples se venía estudiando y manejando desde el siglo pasado, incluso desde principios del siglo pasado, y haciéndose mayor énfasis a mediados del siglo pasado. Se refiere a inteligencias múltiples que nosotros podemos ser muy buenos, ser muy inteligentes para algún área, tanto el conocimiento como la aplicación práctica, y no necesariamente resolver los problemas de matemáticas. Esto es la principal diferencia. Ahora, hablar de inteligencias múltiples, también entra lo que le denominamos la inteligencia emocional, pero esa es una más de tantas que ahorita platicaremos. Cuando hablamos de inteligencias múltiples, hay dos ramificaciones previas que son las más importantes y le dan origen a todo esto. ¿De qué se trata? De la inteligencia intrapersonal, es decir, hacia adentro de mi persona, hacia mí mismo, y la inteligencia interpersonal, o sea, entre las personas. ¿A qué se refiere? A la socialización, al trato, a la convivencia con otros. Esto de las inteligencias múltiples es sumamente importante porque el conseguir o una mención honorífica,
número de la calificación, e incluso hay tantas personas que llegan a pedir trabajo con un mismo tipo de título, por ejemplo, que ya los empleadores ya no buscan el título profesional como tal, sino el que las competencias, sobre todo de carácter blando, estén fortalecidas en la persona que va a pedir el empleo. ¿Qué significa esto? Que además de ser un buen abogado, un buen contador, una buena secretaria, un buen obrero calificado en su área, además de ser bueno en lo que tiene que hacer en su función dentro de la empresa, ya se está analizando al posible nuevo empleado en cuanto a su manera de resolver problemas, en cuanto a sus formas de negociación sana con otras personas para no estar en conflicto. También estas inteligencias múltiples y específicamente la inteligencia intrapersonal y la interpersonal se contemplan para la selección de personal. Entonces, necesitamos ver más allá de lo que es solo un estudio o solo una calificación e incluso una certificación. Requerimos que las personas se expresen oralmente bien, que las personas puedan dialogar sin generar un conflicto mayor, que sepan comunicarse en forma empática y asertiva, que puedan tener una buena actitud ante los demás, ante su trabajo y ante la vida en general. Entonces vemos cómo esto se vuelve cada vez más complejo. No profesional, sino que además debe tener cualidades humanas de su personalidad laboral. Entonces, es un tema, insisto, extenso, pero muy, muy importante. Por ejemplo, si hablamos del aspecto humano en los niños en casa, es que salió mal en matemáticas, es que no hace cuentas, yo cuando puede ser que en el campo artístico sea o excelente el niño. Entonces, que una persona puede estar muy dotada, viene ya propicia, le gusta practicar, tiene la habilidad, genera la destreza en el campo de dibujo, en el ámbito de la música, en aspecto deportivo, en la misma socialización, y es muy bueno, muy buena para poder gestionar algunas cosas, incluso desde pequeños. Vemos que estas son inteligencias múltiples, a lo mejor nosotros tenemos solo una, a lo mejor tenemos más enfatizada una que otra, pero tenemos varias, y no únicamente el examen que se hace para determinar un coeficiente intelectual. ¿Por qué es importante contemplar esto? Bueno, resulta que cuando los niños van creciendo, a menudo en familia, en casa, se les dice, tú no puedes con esto, tú eres mala para aquello, tú no la haces en esto otro más, y eso les va generando un daño a su autoestima. Si se considera que por no resolver los problemas matemáticos el niño o la niña no es inteligente, desde ese momento ya le estamos obstaculizando su desarrollo y se le puede generar lo que comúnmente dicen es un trauma, un complejo. Sin embargo, si como padres, como familiares de esos pequeños o de los jóvenes adolescentes nos damos cuenta que enfatizan su actividad, que son muy buenos para algo, que no necesariamente son las matemáticas, ahí podremos descubrir sus verdaderas habilidades y la posibilidad de éxito en la vida. Y no nos referimos al éxito monetario, sino al éxito en su desarrollo en general. Entonces, inteligencias múltiples nos permite el observar que una niña puede ser muy buena para el dibujo, aunque sea mala para matemáticas o español. Que un niño puede ser muy bueno para el fútbol, aunque sea malo para otras materias. Y lo ideal es que tengas un equilibrio en el desarrollo de esos pequeños, que no sea nada más un crack para el fútbol y pésimo en las materias. Se tiene que equilibrar. Pero cuando se logra observar ese tipo de inteligencia para algo en particular, para una actividad concreta, es muy positivo. Ahora, en cuanto a la inteligencia intrapersonal, ¿hacia dónde nos lleva esto? Bueno, hacia la comunicación intrapersonal, es decir, aquella persona que se observa a sí misma, que se analiza, que identifica cuáles son sus problemas, qué ventajas tiene comparado o comparada con otras personas, y entonces puede tener una introspección, una autoevaluación y logra conseguir una autoconfianza, una autoestima en equilibrio. Ese tipo de comunicación intrapersonal va desarrollando la inteligencia así, intrapersonal. Entonces, cuando alguien no puede resolver un problema de la naturaleza que sea, no matemático, empieza a buscar dentro de sí todas las herramientas, todas las habilidades, todo lo que podría hacer para resolver ese problema. Esa es una búsqueda interior ante todo lo aprendido, ante todo lo que ya tenemos en la vida, y podemos lograr mucho con la comunicación y la inteligencia intrapersonal. La otra opción, el hecho de tener una buena inteligencia interpersonal, nos permite que nos llevemos mejor con otros seres humanos,
que nos comuniquemos, que dialoguemos, que pidamos apoyo, auxilio cuando lo necesitamos, que nos ayuden en el trabajo, en la casa, con lo que no podemos nosotros, pero también expresar nosotros mismos la solidaridad y otros valores para poder trabajar en equipo, por ejemplo. Entonces, esa comunicación y a su vez esa inteligencia interpersonal nos va a permitir que logremos más que la suma de las partes de los que estamos colaborando en cualquier proyecto, sea de casa o de trabajo. Esa comunicación interpersonal nos va a permitir solicitar ayuda, pedir favores dentro del margen aceptable, sin abusar, sin exagerar, y también nos va a permitir expresarnos en una forma empática y asertiva, de tal manera que no nos pisoteen nuestra dignidad, que no nos alteren nuestra persona y que nosotros a su vez podamos respetar a los demás en sociedad. Hacia allá va entonces la inteligencia interpersonal, a relacionarnos con las demás personas y generar redes de apoyo, redes con una confianza mutua, con un apoyo colaborativo y de esta forma hacer un mejor grupo social desde la familia y la comunidad. Recuerda que este programa es la productividad del capital humano y se encuentra transmitiéndose martes y viernes en vivo y en directo desde las instalaciones de Canaco, Veracruz. Nos encontramos ubicados en la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez, y aquí están las instalaciones con oficinas y también con aulas especializadas, con todos los equipos para poder otorgar capacitación a tu capital humano de tu empresa. Solicita informes, pide la orientación acerca de los cursos que están pendientes por desarrollarse ya muy próximamente y de esta forma podrás obtener un gran beneficio con los cursos presenciales que oferta Canaco Veracruz. De igual manera, como un servicio, en este caso totalmente gratuito, está la transmisión de estos programas. Son programas que pueden llegar a ti en diferentes temas, como por ejemplo la tecnología, las finanzas, el ámbito empresarial, la nutrición, el ejercicio físico, la vida cotidiana y que es la productividad del capital humano. Son varios ya los programas de esta barra donde nosotros podemos hacerte llegar ideas, conceptos, actitudes muy favorables para que tu empresa, tu negocio florezca y esté mejor. Y sobre todo, si tienes un comercio establecido, si perteneces a una empresa formal establecida, no descuides la oportunidad de afiliarte a la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Veracruz, Canaco Veracruz. Acércate a nosotros, pide informes, checa cuáles son las ventajas de ser afiliado a la Cámara y vas a descubrir muchos puntos que son favorables que te van a ayudar en la vida diaria, en el día a día del manejo de tu empresa y especialmente con este programa del capital humano. Somos de Psicoexistir para ti por medio de Canaco, Radio TV Digital y acabamos de concluir el primer segmento vinculado a la persona, al ser humano. Ahora, después de unos breves comerciales, vamos a llegar a hablar respecto a estas inteligencias múltiples aplicadas a la empresa. No te desconectes, no te retires, estamos en breve nuevamente contigo en tu programa La Productividad del Capital Humano. Gracias. Coffee Brothers, somos brothers. Un lugar muy diferente, un espacio cordial de café y alimentos y postres deliciosos. Todo es hecho en casa, con amor, originalidad y frescura. Tenemos algo para todos. Ven con tus brothers o tu mejor amigo. Aceptamos mascotas. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados solo de 9 a.m. a 2 p.m. Estamos en la esquina de Isabel la Católica, 519 y Bernal Díaz del Castillo. Coffee Brothers, somos brothers. El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Cos, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz. Somos la segunda Cámara de Comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos estar abiertos Y responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México.
Pregúntame. Si acostumbras a reunirte con familiares y amigos para compartir momentos, recuerdos y sabores, Picadeli Confitura de Chile Manzano es el aderezo ideal para acompañar queso, pan y vino. Es un producto orgullosamente veracruzano que se presenta en 5 combinaciones distintas de frutas, especias de la región y niveles de picante para todos los gustos. Contáctanos al 2291 2085 45. Picadeli, el picante nunca fue tan delicioso. Ya estamos de regreso con tu programa La Productividad del Capital Humano. En esta ocasión estamos hablando de las inteligencias múltiples y ya comentábamos cómo entre los niños y adolescentes estas se pueden manifestar en diferentes áreas de la práctica, de la ejecución y que no necesariamente tiene que relacionarse la inteligencia con lo cognitivo, con la resolución de problemas matemáticos ni ese tipo de habilidades llamadas duras que anteriormente eran las que consideraban a la inteligencia. Comentábamos en el segmento anterior que desde principios del siglo pasado y con énfasis a mediados del siglo pasado se habla ya de inteligencias múltiples para no determinar solo un número de coeficiente o para no decir que una persona es inteligente o no solo porque resuelve asuntos de carácter matemático. Y entonces en estas inteligencias múltiples ya estábamos enfatizando la comunicación y la inteligencia de carácter intrapersonal, así como la interpersonal porque se relaciona entre varias personas. Tampoco podemos dejar de lado lo que se le denomina la inteligencia emocional. Esto entra en controversia. Algunos autores dicen que no existe la inteligencia emocional y bueno, el autor principal de su tesis de doctorado en Estados Unidos a finales del siglo pasado, Goldman, habla que sí hay una inteligencia emocional. ¿A qué se refiere esta? Bueno, así como hay otras opciones para ser inteligente, la emocional implica la identificación, observación de nuestras propias emociones y las emociones de los demás. Pero no solamente se fundamenta en observarlas, se tienen que analizar y se tienen que regular. Las emociones no se pueden controlar en el sentido de reprimir, se tienen que regular para poder ser canalizadas. Entonces, si en este segmento estamos hablando del ámbito empresarial, encontraremos que en nuestro capital humano hay múltiples habilidades, hay muchas capacidades, tienen grandes destrezas, pero en ocasiones no están haciendo lo que les gusta hacer. Hay ocasiones en que la función de su puesto desarrolla únicamente una actividad, pero ellos tienen muchas ventajas más y podrían desarrollar más actividades que fueran hermosas, que estuvieran contentos ellos haciéndolas y que para la empresa fueran de mayor productividad. Por eso es importante que tú, amigo empresario, amiga empresaria, puedan observar a su capital humano y no nada más dejarlos en el puesto donde se encuentran, sino analizar qué es lo que más les gusta, qué es en lo que son buenos o buenas para realizar dentro de la empresa. Entonces, por ejemplo, en la de tipo emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional, nosotros encontramos que alguien que sabe regular sus emociones, que se controla, que no explota fácilmente, que puede socializar muy bien, porque la inteligencia interpersonal también la tiene muy desarrollada, pues podrá estar muy bien al frente del negocio en lo que es la recepción, atendiendo a clientes, dando un buen servicio. ¿Por qué? Bueno, pues porque ese es un puesto donde puede haber mucho estrés, mucha tensión, porque hay que estar recibiendo a las personas que vienen con diferentes estados de ánimo, con diferentes quejas, con molestias o con muchas preguntas. Entonces, una persona de nuestro capital humano que se encuentre preparada y que tenga las habilidades para poder dialogar, para poder recibir las quejas, para no hacer las suyas siendo aprensivo, para poder canalizarlas hacia las personas que pueden resolver los conflictos dentro de la empresa, bueno, esa persona estará ideal para ese puesto. A lo mejor tiene además otros estudios, otras habilidades y puede quedar en otros puestos más. Pero recordemos que ahora el reclutamiento y la selección de personal nos tiende a influir más en las actitudes con C que en las aptitudes con P. De tal manera que puedes saber hacer muy bien las cosas, pero si no tienes la disposición para poder trabajar en equipo, para poder expresarte, para poder convivir con los demás, difícilmente vas a ser bien aceptado en una empresa.
Por ello entonces la importancia de la inteligencia emocional, de tener la voluntad, el carácter, la comunicación, la visión de poder realizar todas las actividades sin estar deprimidos o tristes, sin estar de manera impulsiva, sin enojarnos demasiado, y todo esto tiene que ver con las inteligencias múltiples. Así como decíamos que dentro de las casas, con las personas que nos rodean, podemos observar que los niños y los jóvenes les gusta el dibujo, el deporte, la música, qué sé yo, entonces encontramos también que en la empresa también pueden existir personas que se dirijan más hacia un campo de tipo visual, otras más de carácter auditivo, algunos más kinestésicos, por ejemplo, haciendo movimientos con su cuerpo, como que caminan despacito o rápido, según sea el caso, ¿verdad? Y todo ello nos va a dar de a dónde podemos nosotros dirigir a nuestro capital humano. ¿Qué es lo que podemos hacer con ellos? ¿Por qué? Bueno, pues porque hay personas que pudieran ser, por ejemplo, sumamente reservadas, introvertidas, muy calladas, en fin, muy serias, y los ponemos en ventas, los ponemos al público, los ponemos en una labor donde tienen que estar socializando. Definitivamente eso no es para ellos. E independientemente que trabajamos, hay una necesidad y queremos progresar para poder tener nuestro salario y todo nuestro puesto de trabajo, bueno, se requiere que ya tengamos algo de fondo para poder mejorar. Y no necesariamente crear habilidades nuevas donde no las hay o donde sería muy difícil. Por lo contrario, una persona que es sumamente sociable, una persona que es extremadamente comunicativa, que todo el tiempo está llevando y trayendo la información sanamente, no como chisme, sino bien, y le ponemos a trabajar en un cubículo aislado, donde está sola la persona, donde no puede platicar con nadie, donde no se puede levantar de su asiento porque está trabajando todo el día, bueno, eso le va a generar un malestar personal muy fuerte. Y recuerda que lo que nosotros aquí comentamos es la búsqueda de un equilibrio, donde la persona que trabaja con nosotros, nuestro capital humano, se sienta bien, esté contenta, contento, esté disfrutando de su trabajo y con ello produzca más, produzca mejor, no como una explotación, sino como una consecuencia natural. Si tú te encuentras en un lugar placentero, en un lugar a gusto, en un lugar donde trabajas contento, vas a producir más. Y esto es para todas las personas y en todos los niveles jerárquicos. Recuerda, esta es la productividad del capital humano por medio de Canaco Radio TV Digital. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Canaco, Veracruz, en la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez, en la ciudad de Veracruz, México. Y aquí nosotros transmitimos múltiples programas. No es el único, hay muchos programas que por medio de la app de Radio TV Digital puedes sintonizar. De igual forma, por el Facebook Live podemos transmitir. Este programa se transmite martes y viernes de 4 a 4 y media de la tarde en vivo y en directo, pero puedes ver las repeticiones, puedes observarlo en otras ocasiones para ver detalles de lo que te interesa. Así como este programa, hay otros más que hablan de tecnología, que hablan de nutrición, que hablan de ejercicio físico, de poder interior, de múltiples temas que te pueden ser muy útiles para tu vida personal y para tu vida empresarial, profesional. Entonces, no se te olvide que en Canaco, Veracruz, también impartimos capacitación. Tenemos aulas de capacitación, son especializadas, tienen todo lo necesario y tú puedes consultar el cronograma de cursos conforme se van publicando en las redes sociales por si te interesa algún tema en particular. Por parte de Psicoexistir impartimos temas que tienen que ver con estas habilidades, con este potencial del ser humano de carácter blando, ¿verdad? Es decir, de motivación, comunicación, mejor relación interpersonal, solución de conflictos, servicio al cliente y múltiples elementos que tienen que ver con las actitudes de la persona. Recordemos que no es fácil cambiar una actitud, que no es fácil hacer un hábito positivo de manera rápida, que no es fácil tampoco disminuir o eliminar un hábito negativo. ¿Por qué? Porque tenemos una personalidad que ha ido introyectando elementos del medio ambiente, del contexto, de lo que nos hace sentir bien y creemos que es lo correcto. Por lo tanto, para poder cambiar un hábito o una actitud, necesitamos desaprender muchas cosas y volver a aprender las nuevas. Para esto se necesita una gran disposición, una actitud de aprendizaje y no nada más que por acá entra y por acá sale, ¿verdad? Sino que se haga de una manera real, sincera, honesta, que de veras busques el aprendizaje. Si esto es una intención de parte tuya, el aprender más, estás en el lugar indicado. Aquí en Radio TV Canaco Digital te ponemos múltiples conceptos, ideas, teorías, práctica que te ayudan a mejorar tu vida diaria y tu vida laboral.
El caso de hoy es precisamente el de las inteligencias múltiples, donde hablamos de cómo comunicarte mejor contigo mismo, a tu interior, cómo esa inteligencia te va a permitir hacer una visualización, saber qué es lo mejor para tu empresa, cómo conseguir tus metas, cómo estructurar tu plan de acción, todo a partir de esa inteligencia intrapersonal. Y luego, cómo vincularte mejor, no tener conflictos con los empleados, con los proveedores, con los clientes, a partir de resolución de problemas y múltiples formas de comunicación. Esas inteligencias, la de adentro y la de con los demás, son dos puntos clave para poder progresar en la empresa, para que tu capital humano sea más y más productivo. No nos fundamentemos solo en un análisis de selección por el hecho de que tengan que conocer técnicamente su trabajo. Eso ya démoslo por hecho, tiene que ser así, pero además de ello requerimos de estas inteligencias múltiples. Y como decíamos, a alguien se le puede poner en un puesto que choca con su personalidad, que no va de acuerdo a su mayor habilidad, y entonces su productividad no va a ser mucha. Va a estar a disgusto, pero aparte no nos va a producir suficiente. En cambio, si colocamos a las personas de acuerdo a sus propios gustos y necesidades para que trabajen con armonía, con gusto, con entusiasmo, vamos a conseguir más ambas partes. Recuerda que aquí siempre buscamos el equilibrio y decimos que es en doble vía. Pedimos que el capital humano, nuestros empleados, trabajen con muchas ganas, que le pongan énfasis, que estén contentos, que logren la satisfacción personal, pero también las metas del trabajo. Es decir, no fomentamos la pereza, no fomentamos la holgura, no fomentamos el que cada quien haga lo que se le dé la gana, pero tampoco explotamos y exprimimos al personal, tampoco lo hacemos en una forma grosera, negativa o sarcástica, sino que por el contrario, buscamos la armonía en ambas partes. Por eso la inteligencia emocional es indispensable, analizarla, desarrollarla, potenciarla, no solo en ti como dueño o dueña de la empresa, sino también para el capital humano que te rodea, todas las personas que colaboran contigo, para hacer un ambiente de trabajo mucho, mucho mejor. Y cuando se habla, por ejemplo, de la norma 035 de la prevención de los factores de riesgo psicosocial en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bueno, pues nos damos cuenta que no se trata solo de formatos, de sanciones o de elementos punitivos, sino que por el contrario, lo que pretende es que tengamos todos estos puntos que estamos mencionando en este tu programa, La Productividad del Capital Humano. Ir al fondo del asunto, a las personas que trabajan con nosotros, a que vayan teniendo protección psicosocial para no caer en un estrés exagerado dentro de la empresa, para no tener un conflicto mayor y para que con todo eso se cumpla aquella norma que estábamos mencionando. Pero como consecuencia, lo importante, lo esencial es ir al fondo de la persona, ir a regular las emociones, ir a avanzar en este aprendizaje emocional, porque así como tenemos el aprendizaje de algunos elementos cognitivos como el hacer las cuentas, el saber cuánto vamos a cobrar, en fin, todo lo que es el manejo numérico, también necesitamos aprender respecto a nuestras emociones y generar competencias emocionales para que nuestra empresa sea la mejor en función de cómo se relacionan nuestros empleados entre ellos mismos, con nosotros y con los clientes y ciudadanía en general. Por eso es tan importante este asunto de las competencias blandas, todo lo que Psicoexistir te ofrece por medio de este tu programa, La Productividad del Capital Humano. Recuerda, transmitimos en vivo y en directo desde Canaco, Veracruz. ¿En dónde? En la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez. Este programa se transmite en vivo los martes y los viernes de 4 a 4 y media de la tarde, pero puedes ver las repeticiones por medio de la app de Radio TV Canaco Digital y en el Facebook Live, que después en el timeline vas recorriendo hasta que llega el programa que te interesa. Hay muchos programas, hay muchos temas y todos son de gran utilidad. De ti depende cuál tomas, cuál te gusta y cuál haces útil para tu vida personal y empresarial. Este es tu programa, La Productividad del Capital Humano, y esperamos que estos puntos sean interesantes para ti, que recuerdes cosas importantes, que hagas conciencia y puedas mejorar el trato con tu capital humano para que todos progresemos y estemos mejor. Muchas gracias, me despido de ustedes y nos vemos en nuestro próximo programa, La Productividad del Capital Humano. Gracias.
Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Veracruz. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del INEGI, ábrele y dile: ¡Pregúntame! Pregúntame. ¡Pregúntame! Pregúntame. Me da pena. Pregúntame. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. ¿No cuentes con un espacio de trabajo para potencializar tu negocio? No te preocupes, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Veracruz te ofrece diferentes oficinas según tus necesidades, con soluciones flexibles que se adaptan a tu negocio. Así, podrás ubicarte estratégicamente, evitando gastos excesivos y formalidades. Contacta al centro que cubra tus necesidades. Centro Empresarial Canaco. Comunícate al 989-0270, extensión 112. Canaco, Veracruz, tu enlace con el mundo empresarial.